No olviden que hoy a las 5 de la tarde tenemos una reunión con los niños que van a traer sus talentos, es decir, cosas que ellos puedan haber inventado o compuesto, creado para el Señor. Y yo los espero a las 5 de la tarde. Ojalá la mayoría de los niños esté involucrado. De repente no, pero no importa si son muchos o poquitos, igual. A esos niños esforzados los vamos a premiar. Porque ellos tienen que aprender a comenzar a hacer cosas para Dios. Porque en el mundo, los profesores en los colegios los preparan para hacer cosas para el mundo. Para bailar para el mundo, contornearse, para tener folclore, para dar poesías a algún héroe, para hacer alguna labor manual, para alguien en particular, para la directora, director o para los profesores. Pero acá queremos trasladar todas esas capacidades para el Señor. Que ellos aprendan a hacer cosas para el Señor. Como tocar un instrumento, como cantar una canción para Dios compuesta por ellos mismos, como dar una proclamación, una poesía a nuestro Señor compuesta por ellos mismos, como a fabricar algo que tenga relación con Dios, no sé, tantas cosas que ellos seguramente se imaginarán y lo harán, hacer una pintura, un dibujo, etc. Ojalá tengamos niños para esta tarde que lo hayan hecho. Gloria a Dios. Capítulo 2 de San Lucas, voy a ser breve porque ya nos ganó la hora, pero voy a ser breve en este mensaje para que también todos tengan libertad. No olviden que de aquí ya no nos vemos hasta el jueves, porque el martes es Navidad y no hay culto aquí ese día. Entonces, el día jueves estaremos nuevamente empezando nuestro nuevo culto ya para esperar el nuevo año, ¿no? Muy bien. Entonces damos lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 2 del Evangelio de Lucas, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él, con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Gloria a Dios. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto,
como se les había dicho. El Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse, amados hermanos. Todavía estamos un poquito afectados de la voz. Gloria al Señor. Es interesante ver el relato de Lucas. Lucas era un médico de aquel entonces. Él escribió 2 cartas. Él escribió el Evangelio de Lucas, como así se le llama, uno de los evangelios. Y escribió, o sea, la misma carta, pero en 2 partes. La primera parte, que es el Evangelio, donde él relata todo lo que es el nacimiento, la vida, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y se lo relata a un hombre llamado Teófilo. A él escribe y le relata estos hechos. Y al mismo tiempo, en una segunda parte de la carta, habla acerca de la historia de cómo se inició la iglesia a través de los apóstoles y todas las formas que usaron para llegar a los nuevos continentes, a las nuevas ciudades, aún a los gentiles, los paganos, y cómo esta obra del cristianismo creció y se desarrolló. Y ahí concluye Lucas su carta a este hombre llamado Teófilo. Y claro, Lucas trata de ser bastante sencillo en su comunicación de esta carta, para que Teófilo pudiera comprender fácilmente cómo fueron los acontecimientos reales con el nacimiento, en este caso, de nuestro Señor Jesucristo. Y Lucas da detalles de algunas cosas que era importante, bendito sea el nombre del Señor, ¿no? Entonces, nosotros hemos leído desde el verso 8 en adelante, pero si lo leemos desde el verso 1, vamos a descubrir algunas cosas que Lucas también menciona y que no están por gusto, como por ejemplo el versículo 1, donde dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Esto, como detalle en el Evangelio, no está por gusto. Dios sabe lo que está manifestando en este Evangelio. ¿Y qué era lo que pasaba? Lo que pasaba es que José y María tenían una situación bastante complicada, porque María había salido embarazada. Y de hecho esa criatura no era de José. Y María había salido embarazada antes de casarse. Entonces esto generó una situación bastante complicada, porque cuando una mujer estaba desposada, es decir, pedida para el matrimonio, se le consideraba como una mujer casada ante la ley, aun cuando todavía no había concluido ese acto, no se había hecho la ceremonia, pero ya basta que ya estaba fijada la fecha y ya estaba ella pedida como novia para ser la esposa de alguien, ya eso le consideraba ante la ley como una mujer casada con una gran responsabilidad. La ley tenía 2 tipos de ejecuciones cuando se cometía algún tipo de pecado. 2 de los pecados que se mencionan en la ley son el adulterio y la fornicación. El adulterio tenía pena capital, pena de muerte. Toda persona que cometía adulterio tenía que morir apedreado. Eso decía la ley. Sea hombre o mujer, tenían que morir apedreados. Pero la fornicación, que era un pecado grave, no estaba editado como pena de muerte en ese tipo de casos.
sino que la fornicación tenía una connotación menor. Los fornicarios simplemente, en el caso del hombre, tenía que pagar una multa en dinero por haber deshonrado a la familia de la muchacha, ¿no? Y en el segundo caso, tenía que tomarla como esposa, aun cuando haya sido de repente solamente una cuestión de placer del momento. Ella tenía que ser tomada como esposa y al mismo tiempo pagar una cantidad fuerte de dinero para honrar a la familia. De esa manera se solucionaba el tema de la fornicación. Solo tenía pena capital, pena de muerte, la fornicación, cuando era cometida por la hija del sacerdote. La hija del sacerdote no moría apedreada, moría quemada. La hija del sacerdote no podía fornicar, porque era el sacerdote. Entonces, en ese caso, tenía pena de muerte. Es el único caso que se ve la fornicación como pena de muerte. Pero también se atribuía, ya no como fornicación, en este caso, por ejemplo, si alguien estaba con una muchacha y le hacía un hijo o le encontraban en relaciones sexuales, si ésta había sido pedida por alguien, ya por haber sido pedida para matrimonio, ya no era fornicación, ya se consideraba adulterio y tenía que morir. Entonces, cuando María sale embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, pues eso solamente lo sabía María. Eso no lo sabía la familia, ni mucho menos los vecinos. Porque ¿quién podía creer algo así? Que ella diga, bueno, yo he sido embarazada por el Espíritu Santo. Al igual que ahora, que una mujer diga algo así, pues es increíble, ¿no? O sea, no se puede creer. Igual era para esos tiempos, que una mujer diga, estoy embarazada por el Espíritu Santo. ¿Quién podía creerle algo así? Y era difícil para María poder manifestar que estaba embarazada, porque no era de José. Y María no era de esas mujeres mentirosas que solucionan todo mintiendo, ocultando las cosas, tapándolas, diciendo una cosa que no es. María era una mujer honesta, era una mujer santa, por eso es que Dios la escoge. Ella no era una mujer de mentir, no estaba acostumbrada a mentir, y menos en casos como esos tan graves, tan trascendentales. Cuando ella sale embarazada, ella comienza a sentir los síntomas que siente toda mujer cuando sale embarazada. Mareos, vómitos, comienza a tener ciertos efectos, sus caderas se anchan, su cuerpo se va transformando. Entonces, la misma naturaleza física se comienza a adaptar para el nuevo ser que ha de nacer. Sus pechos crecen porque va a amamantar a la criatura cuando nazca. Entonces la naturaleza ya está definida por Dios para que cuando una doncella, una mujer virgen, pierde su virginidad y es embarazada, su cuerpo sufre una transformación con la finalidad de poder ser de bendición para la nueva criatura o el nuevo ser que va a nacer. Y esas cosas le acontecieron a María. De las buenas a primeras, María no podía llamar a su mamá, a su abuela, a su tía, a las mujeres y decirle, ¿sabe qué? Estoy embarazada. O sea, ella no sabía qué hacer. Cuando nosotros leemos el Evangelio, encontramos que el ángel se le aparece a María y le dice, bienaventurada eres, ¿no? Bendita tú entre todas las mujeres, qué sé yo, y
Y nosotros pues decimos, gloria a Dios, ¿no? Qué bendición para María, ¿no? Que el ángel se le apareció. Hasta ahí todo bonito, pero y después cuando el ángel se fue y ella quedó embarazada, tremendo lío que tenía. Tremendo lío. O sea, no era una cuestión de que todo iba a ser fácil. De hecho, Dios siempre tiene el control de las cosas. Pero son cosas que Dios las conoce, no nosotros. Dios tiene el control de nuestra vida, pero nosotros no sabemos de qué forma. Por eso es que a veces nosotros tomamos decisiones que no son conforme a la voluntad de Dios, porque no conocemos sus planes. Y nos asustamos y las circunstancias nos llevan a tomar medidas que no son las aparentes. Y en vez de que sea una bendición, más bien se convierte en un obstáculo, en un problema para nosotros. Ahora María tenía un gran problema. Seguramente le cuenta a la familia. La familia trata de entender algo que es muy difícil de entender. Pero por otro lado sabían quién era María. María no era una muchacha cualquiera, era una muchacha sana, era una muchacha muy devota y la conocían como usted conoce a sus hijas. Usted sabe quiénes son. Entonces, las palabras de María tuvieron credibilidad tal vez en la familia, como puede que en alguno de ellos no. Pero tenía que enfrentarse a ese desafío porque a la larga o a la corta se iba a saber, porque pasaban los meses. Y el vientre de María iba a empezar a crecer. Y ella ahora su gran problema que tenía era cómo decírselo a José. Cuando ella le dice a José lo que ha pasado, José no le cree, pero la amaba. La amaba y no quiso, dice la Biblia, infamarla. No difamarla, sino infamarla, que es, no quiso delatarla. Y adolorido, pensando que había sido engañado, opta por irse de la ciudad. Y se va. Y es en el camino, pasado días, donde el ángel del Señor se le aparece a José y le dice: no temas tomar a María por esposa, porque lo que de ella hay del Espíritu Santo es, le dice el ángel, ¿no? Él no le creyó a María, pero ahora ya le creía al ángel. El ángel estaba confirmando lo que María le había dicho. Y José reacciona. Y José se da cuenta de que María no le había engañado, que lo que le había dicho era la verdad. Y eso la hace amarla más todavía y confiar en ella. Entonces él regresa y inmediatamente establece la boda. Si la boda estaba para un par de meses, pues no, en 3 días hacemos la boda acá. Pero ¿cómo que en 3 días? Sí, en 3 días nos casamos. Yo quiero casarme ya. Y José tenía en mente casarse e irse con María. Irse de ese pueblo. Porque como se dice, pueblo chico, infierno grande. Él quería irse para que no haya ningún tipo de rumor, no haya ningún tipo de comentario en cuanto al embarazo de María. Pero él se casa. Ya María tenía varios meses. Él se casa y decide irse. Y decide irse a un lugar donde nadie lo conociera, ni a él ni a María, para evitar situaciones. Ese era el pensamiento de él, juntamente con María.
para evitar complicaciones por la cuestión del embarazo. Y que ella pudiera dar a luz lejos de la familia, lejos de todo el mundo, para que nadie tuviera nada que comentar. Y ahí es donde aparece, por eso le digo que no hay nada puesto al azar o demás. Ahí aparece el relato de Lucas cuando habla de Augusto César, que para José, para María, en sus planes de irse y que ella diera luz por otro sitio, se ve truncada, ese plan se ve truncado por este edicto, el edicto de Augusto César, que todos tenían que ir a la ciudad donde habían nacido para ser empadronados. Este tipo de edicto no se podía pasar por alto. Ese tipo de edicto no era de que, bueno, yo no voy, no me empadrono. No. El que no se empadronaba era tomado como un revolucionario o alguien que estaba en contra del gobierno de Roma y era apresado. Era apresado y lo metían por años en la cárcel. Sí, esto no era una cuestión de juego. Con Roma, las cosas, todos los judíos tenían que caminar derechito con Roma. Que los romanos no entraban en situaciones. Y toda la gente comenzó a nivel nacional a movilizarse, cada uno a su pueblo, a su lugar. Y entonces es allí donde José y María deciden ir a Belén, porque Belén era la ciudad de José, donde estaba toda su familia. Lo que él no quería era tener contacto con la familia, y ahora Dios prácticamente lo obliga a tener que ir a Belén. Y hay cosas que a veces nosotros hemos pensado y hemos dicho, no entiendo a Dios, ¿no? ¿Por qué Dios hace las cosas de esa manera, ¿no? ¿Por qué Dios me genera esta situación? ¿O por qué Dios permite esto? Si es algo que yo no quiero, es algo que para mí no me conviene, no es bueno para mí. Sin embargo, Dios como que nos introduce a cosas que a nosotros no nos gustan, que no queremos, pero Dios nos mete, porque Dios sabe lo que hace, porque Dios es un Dios santo, un Dios justo, y Dios quiere que las cosas se hagan conforme Él las diseña, no como nosotros queremos o como nosotros pensamos. De ahí que nosotros decimos, no entiendo a Dios, no lo entiendo. Y ahora José y María se van rumbo hacia Belén, y de hecho, amado hermano, no era un viajecito de que salgo hoy día y llego mañana. Era un viaje de meses. Era un viaje de meses. Ya María tenía meses de embarazo. No se notaba todavía, pero ya tenía meses. Tal vez tenía 4 meses de embarazo. Y de ahí pasaron varios meses. Pero eso es que cuando ellos llegan a Belén, María ya está con síntomas de parto. Ya está para dar a luz. Y ellos llegan ahí. Ellos no van a casa de ningún familiar a buscar ayuda, a buscar para que María diera luz ahí, porque José era de Belén. Pero sin embargo ellos no van a ninguna casa de ningún familiar de él. Ellos comienzan a buscar el mesón. ¿Qué era el mesón? El mesón era una especie de hotel que tenía muchas habitaciones hechas de pieles de animales, y que en el centro había una separación, una cerca, porque la gente cuando iba de camino hacia un pueblo, hacia otro, se detenían en los pueblos, y en los pueblos había el mesón. Entonces la gente caminaba como ahora, que usted llega con su carro, con su camión, con su microbús, con su moto,
y busca un garaje donde dejar su carro, ¿no? Porque usted ha llegado, por decir, se va a Chota, usted no conoce a nadie en Chota y dice, ¿ahora dónde dejo mi carro? Voy a buscar un garaje para que allí pueda yo estacionar mi carro. Pues el mesón no solamente recibía a la gente que llegaba cansada del viaje para hospedarse ahí, sino que el mesón tenía una parte donde se colocaban todos los animales que ellos traían: los camellos, los burros, las mulas, algunos llevaban carneros, cosas. Entonces todos esos animales eran puestos en el lugar del establo del mesón. Allí le cuidaban, era como el garaje para los vehículos. Y ahí le daban comida a los animales, le daban agua, se encargaban de los animales. Y al mismo tiempo tenían acceso a sus habitaciones, que eran las tiendas de pieles de animales, que estaban alrededor de todo lo que era el establo, ¿no? Que estaba separado, cercado exclusivamente para los animales. La Biblia dice que cuando José y María llegaron al mesón, no había para ellos lugar en el mesón. De hecho, que cuando dice para ellos, está refiriéndose a ellos como personas, no para los animales. Ellos no buscaban un lugar para los animales, buscaban un lugar para ellos. Y por eso el mesón estaba lleno, porque como había el empadronamiento, toda la gente se había agolpado de diferentes lugares para ser empadronado y llenaron pues los hoteles de ese tiempo. Y no había sitio para ellos en el mesón. Y ya ella estaba con todos los dolores, ya estaba dilatando, ya estaba a punto de romperse la fuente y para dar a luz. Y entraron en desesperación, Pero Dios sabía todo lo que iba a pasar. Dios sabía que no había lugar para ellos, que no había comodidad. Y porque en los planes de Dios estaba también definido que su hijo iba a nacer de la manera más humilde que podía nacer un niño. De hecho, nunca se escuchó en el Antiguo Testamento que un niño naciera en un establo. Nunca, eso nunca. El padre y la madre más humilde, más pobre, nunca dieron a luz en un establo donde estaban los animales. Sin embargo, 800 años antes de que naciera el Señor, ya el Señor había traído esa profecía. Porque el Señor, hablando a través del profeta Isaías, dice: el asno conoce a su amo, ¿no? Y el buey, el pesebre de su Señor. O sea, ya esas palabras de Isaías declaraban dónde iba a nacer el Mesías. Iba a nacer allí en el establo, donde estaban todos los animales. ¿Y cuál era el pesebre? El pesebre no era el lugar. El lugar era el mesón, el establo, el lugar donde estaban todos los animales. Ahí había estiércol de vacas, de toro, de bueyes, de camello, olor a puro animal. Porque era un establo, un sitio donde estaba lleno de estiércol, de paja para darle de comer a los animales. Ese era como un establo. Usted entra a un establo y lo que huele es pues animales. Eso era. Y el pesebre era la vasija donde comían los animales. En esa vasija larga, ancha, la llenaban de follaje, de hierba, y ahí metían el hocico los animales y ahí comían. Así que al no haber para ellos sitio, y María estar ya en unos dolores terribles para dar alumbramiento, no les quedó otra que meterse al establo donde estaban los animales
para poder atender a María, porque ya María no daba más. Tal vez buscaron algunas mujeres, que allá las mujeres ancianas eran especialistas, eran las parteras. Casi la mayoría de las ancianas eran las parteras, porque en ese tiempo no habían ginecólogos, ni ginecólogas, ni nada de eso. Las mujeres ancianas eran las encargadas de hacer parir los hijos. Ellas ya sabían cómo cortar el cordón umbilical, cómo amarrarlo. Ellas ya sabían con agua caliente cómo hacer, usaban paños, todo ya. Eran las parteras. Y tal vez Dios puso mujeres para ayudar a María. Cayó en gracia y llegaron esas mujeres, y ahí había que hacer el parto ahí en ese lugar. ¿Qué se iba a hacer? Se limpió, se acomodó, se puso mantas limpias, y ahí se acostó María, y ahí José y todos tuvieron que salir, y las mujeres se hicieron cargo. Y nació el Señor en ese lugar donde estaban los animales. Y luego tomaron al niño y agarraron el pesebre, el lugar donde se llena de comida para los animales, lo limpiaron, pusieron paja, pusieron mantas encima, todo bonito, y acostaron al niño en el pesebre, como una especie de cuna, para que todos vieran, porque así era la tradición. Todos tenían que ver al niño que había nacido. Sin embargo, momentos antes de que esto ocurriera, el ángel del Señor se aparece a un grupo de pastores que estaban pastoreando en las vigilias de la noche. Estos pastores se preocupaban de pastorear a los corderos, a todos los animales, porque estos eran usados no solamente para cuestión de comer, sino específicamente para el comercio, para los sacrificios religiosos. Los pastores eran expertos en saber qué animal estaba adecuado para el sacrificio. Por eso es que en la mayoría de los casos, cuando uno estudia la tradición de los judíos en su forma de trabajo, se descubre que la mayoría de estos pastores no eran dueños de las ovejas, de los corderos, sino que los dueños eran gente importante, religiosa, que los contrataban a ellos para cuidar estos animales que iban a ir al sacrificio, y que la gente compraba para ir a sacrificarlo para sus pecados. Y tenían que ser animales aptos, porque el sacerdote los revisaba. Tenían que ser perfectos los animales para poder hacer el sacrificio en el templo y de esa manera expiar los pecados de la gente. Entonces la gente compraba, era un comercio único ese tema de los animales, como también era un comercio grande el cambio de la moneda, porque se usaba la moneda romana para todo tipo de comercio, pero existía la moneda judía que era usada específicamente con fines religiosos. Entonces, por ejemplo, si alguien entraba al templo, no podía dar una ofrenda económica con moneda romana, porque era una moneda pagana, y estaba la figura del águila idolátrica de los romanos. Esa moneda no era aceptada. Tenían que pagar con dracmas, tenían que pagar con una moneda judía para poder ser aceptada en el templo o en la compra de un animal para el sacrificio. Tenía que ser moneda judía. Por eso es que existían los cambistas en ese tiempo. Cuando el Señor, 30 años después, agarró un azote de cuerdas y comenzó a echar fuera los animales que los vendían para el sacrificio, y comenzó a volcar la mesa de los cambistas, y todas las monedas romanas y judías eran esparcidas, porque la gente venía a cambiar las monedas romanas por monedas judías para poder comprar el cordero y para poder hacer cualquier tipo de actividad en el templo, en las cuestiones religiosas. No se podía usar moneda pagana.
Entonces, encontramos aquí que esos pastores eran expertos en el tema de que el animal sea el mejor, el más adecuado para el sacrificio. Y ellos pastoreaban. Ellos tenían que tener esos animales bien alimentados, bien hidratados, porque eran animales especiales. Eso no era de que los pastores llevaban sus ovejas para luego venderlas en el mercado por kilos o para comer. No, esos animales eran cuidados específicamente para el sacrificio en el templo. Y eso era algo que tenía mucho valor de orden espiritual. Y la mayoría de ellos no eran los dueños. Ahora miren la connotación que hay. El Señor envía a su ángel y se aparece a los pastores y les dice a ellos: he aquí os ha nacido el Hijo de Dios, el Cristo. Ha nacido en Belén. Los pastores van a ver al niño. Es algo simbólico. Así como los pastores veían que los corderos, los animales que ellos pastoreaban, tenían que ser aptos para el sacrificio, ahora llegan a ver al niño. El niño que 30 años después, Juan el Bautista dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esto tenía una connotación profética y espiritual. Por eso es que el Señor se aparece a los pastores que están en las vigilias de la noche. Y para que los pastores sepan que el que ha nacido es el Mesías, es el Cristo, un coro de las huestes celestiales aparece. No aparece un coro humano, no aparece un trío, un cuarteto con guitarras. No, aparece un coro angelical en el cielo a cantar. Un coro del cielo. Porque en el cielo hay coros. Amén. Hay seres celestiales que adoran a Dios, alaban. Bendito sea el nombre del Señor. Con música, con todo. Los cielos se iluminaron. Los pastores todos estaban allí. Ellos vieron todas esas cosas, se dieron cuenta que el que había nacido ahí no era cualquiera, era el Cristo, tal como el ángel se lo estaba demostrando, el Mesías, el Cordero verdadero que iba a quitar el pecado del mundo. Y los pastores van a verlo. Y los pastores llegan y entran y los ven. Y no solamente por esa connotación, también porque los pastores eran la gente más humilde que había. Y eran menospreciados, porque siempre ha sido así. Los más desfavorecidos, los que menos tienen, en toda la historia de la raza humana, siempre han sido menospreciados. Siempre han sido dejados a un lado. Como poca cosa, como que no valen mucho. Los hombres siempre han actuado así con los más menesterosos. Es muy raro encontrar que los más pobres, los más miserables en ese aspecto económico, tengan el favor de la gente. No. Solo tienen el favor para que les hagan los trabajos, para que hagan la limpieza, para que se encarguen de cosas que nadie quiere hacer. Y los explotan y le dan una miseria. Y creen que los están ayudando. Pero el trabajo de los más menesterosos es bastante fuerte. Por eso usted ve un ayudante de construcción, tiene que ser una persona fuerte porque es un trabajo bien fuerte. Cargar ladrillos, cargar cemento, cargar esto, hacer mezcla, mandado para acá, que corta esto, que corta lo otro, que trae madera, o sea, ¿y cuánto ganan? Una miseria. Una miseria. Y ellos verán cómo llegan, si tienen pasaje o no, tienes que trabajar. Si comes o no comes, eso no es problema de los jefes.
Igual con las mujeres que trabajan en casa, lavando ropa, limpiando la casa, atendiendo una cosa. Siempre los trabajos más pequeños, o mejor dicho, los trabajos más ordinarios, son los pobres, los más pobres los que lo realizan. Y lo hacen porque no tienen otra cosa, porque no pueden alcanzar ni aspirar a otra cosa. Pero el Señor en la profecía bíblica decía que al Cristo, al Mesías, no lo iban a encontrar en los templos suntuosos ni en los palacios. Al Mesías no lo iban a encontrar en las casas de los ricos. Al Mesías lo iban a encontrar en las aldeas, entre los más pobres, entre los más miserables. Ahí iba a estar el Mesías. Y miren, si el Señor hubiera nacido en una casa de una persona importante, esos pastores no hubieran tenido acceso. Ninguna de esa gente pobre hubiera tenido acceso a ese lugar. Que hemos venido a ver el Mesías, váyase para allá, está lleno acá, no puedes entrar. Pero como nació en un establo, en un lugar donde estaban los animales, los que más acceso tenían a ese lugar eran los más pobres. En este caso los pastores. Eran los más pobres y ellos entraron y vieron al niño, vieron al rey acostado en un pesebre. Ahí estaba ese bebito con sus ojitos brillantes, moviendo sus manitas, y una presencia tan especial, tan agradable, la gloria de Dios en ese lugar. Y como decía la profecía, el asno conoce a su amo, el buey el pesebre de su señor. Ahí estaban los animales también, tal vez paraditos, acostaditos, porque cuando está la presencia de Dios hay un control en el ambiente. Donde está la presencia de Dios hay algo que inmoviliza, que genera una expectación, una expectativa, no solamente con los seres humanos, aún con los animales. Aún con los animales. Y por eso ahí llegaron los pastores. Bendito el Señor. Luego vinieron los reyes magos. Divisaron la estrella de David. Sabían que un rey había nacido. Llegaron a Jerusalén, preguntaron por la estrella, preguntaron por el nuevo rey, pero nadie sabía. Llegaron hasta el palacio de Herodes para preguntar sobre el nuevo rey, y Herodes más bien se amargó porque dijo: yo aquí el rey soy yo, ¿qué nuevo rey? Pero para poder saber dónde estaba ese nuevo rey, les dijo: vayan y búsquenlo, cuando lo encuentren por favor me avisan. Pero la finalidad era matar al niño. Los reyes llegaron, entraron a aquel lugar, se sorprendieron dónde estaba el niño. Pues ¿cómo es posible que un rey nazca en un establo lleno de estiércol de animales? ¿Cómo? Para ellos era algo imposible. Pero la estrella los había guiado y la estrella había iluminado el lugar donde estaba el niño. Y los reyes entendieron que ese era el rey. Y se postraron. Y sacaron oro. Y sacaron mirra, incienso, reflejando acciones ministeriales, ¿no? Sacerdocio, profeta y sobre todo rey. Y esto fue algo tan grande que los reyes reconocieron, lo adoraron y luego se fueron. Y el ángel del Señor se les apareció y le dijo: no regresen a Jerusalén, váyanse por otro lado, porque ese rey busca matar al niño. Y los reyes se fueron por otro lado. Pero todo lo que ocurrió allí fue milagroso.
Dios quiso que así fuera. No es que le complacía ver a su hijo entre los animales, pero era necesario que así fuera. Hay cosas que nos ocurren en nuestra vida que a veces no tiene lógica y a veces renegamos y decimos, pero ¿por qué yo estoy así? ¿Por qué no tengo mis cosas? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo lo otro? ¿Por qué yo vivo así? ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué la familia está en esta situación? Hay cosas, como dije, no entendemos, no sabemos, pero hay cosas que Dios permite. Y Dios las permite para algo y por algo. Los reyes no podían entender por qué el nuevo rey estaba naciendo en ese lugar, pero Dios así había querido. Y era necesario que el Hijo de Dios naciera de lo más humilde posible, porque eso mostraba que Dios entendía a todos, desde el más humilde hasta el más rico. Dios entendía a todos y vino por todos. Entonces, nosotros tenemos un rey, tenemos un Salvador que vino de la forma más humilde y que se compadece de nosotros y que entiende nuestras necesidades, que entiende nuestros infortunios, nuestros problemas. Él vino precisamente para demostrar que Él tenía el poder para cambiar nuestras vidas, que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a todos. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que celebramos la Navidad. La Navidad no la celebran los musulmanes, no la celebran los que adoran al Buda, no la celebran las religiones paganas que adoran otros dioses. La Navidad solamente la celebramos los cristianos, porque ese fue un día real en que Jesús nació, y porque Él nació es que nosotros celebramos ese día. No importa si no sabemos la fecha exacta, porque hay algunos que han surgido por ahí diciendo que la Navidad no se debe celebrar porque Jesús no nació un 25 de diciembre. Él nació en septiembre, Él nació no sé en qué fecha, según el calendario y la búsqueda que ellos han hecho. Pero no interesa qué día nació. Lo que interesa es que el mundo entero lo celebra el 25. No es el día en sí, sino el nacimiento en sí. Nosotros celebramos ese día con gran alegoría, con gran gozo, porque nació nuestro Señor, el más humilde de todos, el más pequeño, el más hermoso. Nació y fue puesto allí donde los animales comen, allí lo pusieron. Y ahí estaba el niño Jesús con sus ojitos abiertos, mirando a todos, que representaban en ese momento a la humanidad. Porque ahí estuvieron los más pobres como estuvieron los más ricos. Porque los reyes que llegaron eran ricos. Y ahí estuvieron. Y ahí estuvieron los animales, que son parte de la creación divina. Allí estuvieron todos los que tenían que estar. Y en esta Navidad estamos todos los que tenemos que estar. Lo reconocemos. Valoramos el día en que nació nuestro Señor. Le exaltamos y somos privilegiados de tenerlo a Él como nuestro Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. Somos privilegiados. Nuestros hijos son privilegiados de que tengamos al Salvador. Inclina tu rostro, cierra tus ojos allí donde estás. Bendito el Señor. Una diaconisa.
Hoy vamos a hacer una oración por todos los que hoy somos cristianos, por todos los que hemos creído en Jesucristo, nuestro Señor. Y recordamos esa fecha. Así como en la Santa Cena recordamos su muerte, en la Navidad recordamos su nacimiento. Y estamos contentos de haber sido tenidos por dignos, no siendo dignos, haber sido tenidos por dignos de estar en estas fechas, como parte de Él, mirándonos Él con sus ojitos, confiando Él en nosotros, habiéndonos salvado y habiendo hecho de nosotros nuevas criaturas. Tal vez alguien se siente, por acá hermano, tal vez alguien se siente no digno, tal vez alguien se siente frustrado con la vida, se siente como que el cristianismo no le ayuda mucho, aparentemente. Ser cristiano no ha sido muy exitoso. ¿Cómo no va a ser exitoso si tienes al dador de la vida en tu corazón? Al que todo lo puede, al que todo lo sabe y al único que te puede ayudar. Yo quiero orar por ti. Si esta Navidad a lo mejor no es la mejor Navidad para ti, pues es por eso. Porque la Navidad no es para ti ni para mí. La Navidad es del Señor. Es recordar su nacimiento. Que no tienes un pavo, un panetón, juguetes para los niños. Es que la Navidad no es para nosotros. La Navidad es para recordar a nuestro Señor y darle gracias por su nacimiento y estar contentos de que seamos parte de esa bendición. Voy a orar por ti. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, cada hermano, cada hermana, cada vida que está aquí en esta hora, que ha venido, Señor, porque te reconoce, porque tú eres el Dios maravilloso que enviaste a tu único Hijo para salvarnos. Hoy recordamos esta fecha, a vísperas de la Navidad. Recordamos ese nacimiento, cómo se llevó a cabo, por qué razón permitiste que nuestro Señor naciera de la forma más humilde en este mundo que ningún hombre pudo haber nacido. Porque a ti te plació para que todos supieran que si hay alguien que a lo mejor se siente el más miserable, se siente el que menos tiene, el que menos posee, tu Hijo nació entre los más desposeídos. Y nosotros tenemos el privilegio de ser parte, Señor, de ese pueblo que tú has llamado para estar al lado de tu Hijo Jesús. Recordamos su nacimiento como una fecha de las más importantes y damos gloria a tu nombre, porque por ese nacimiento hoy nosotros hemos alcanzado salvación y vida eterna. Hoy nosotros somos libres. Hoy nosotros tenemos una herencia en el cielo. Él ha otorgado una herencia para nosotros de una vida gloriosa, de una vida esplendorosa en el cielo. Gracias damos a nuestro Señor Jesucristo.
Y gracias damos a Dios que de tal manera amó al mundo que envió a su único Hijo. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, que nadie se sienta frustrado, que nadie se sienta infeliz, que tomen fuerzas, que tomen alegría y gozo de saber que su Señor fue el más humilde de todos y que Él es ahora nuestro Señor, nuestro Salvador, y que todos aquellos, sea cual sea el problema que tengan, el sufrimiento que tengan, pueden estar seguros que en Cristo Jesús hay solución, que en Cristo Jesús hay cambio, que en Cristo Jesús hay salvación. Señor, tú eres el dueño de nuestras vidas. Bendice a tu pueblo. Todos aquellos que estén enfermos, todos aquellos que tengan dolencias, males, curables o incurables, para ti no hay nada imposible, porque tú viniste al mundo a salvar y a sanar a los enfermos. Tú viniste al mundo a poner tu mano cariñosa sobre la cabeza de aquellos que tal vez no encuentran salud, pero para ti no hay nada imposible. Y durante todo el tiempo de tu existencia, especialmente en tu ministerio terrenal, Señor, lo más que tú hiciste fue salvar y sanar a las personas, y lo sigues haciendo en todos aquellos que depositan su fe en ti, que creen en ti, sin duda ninguna. Tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro salvador, tú eres nuestro proveedor, tú eres aquel que nos generas una familia, tú eres el que llenas el vacío de nuestro corazón, tú eres el que traes bendición y vida eterna. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu gran misericordia. Toda la iglesia se pone de pie y le da un fuerte aplauso al Señor con todo su corazón. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y así